2 de enero 2010. En una cálida noche en Sonora, México, Hugo Hernández, de 36 años, da un paseo nocturno. No tiene idea de que en los próximos días, su nombre estará en periódicos de todo el mundo, por la razón más horrorosa imaginable. Mientras camina, apenas registra la camioneta que se acerca desde atrás, hasta que se detiene junto a él y se abre el panel lateral. Hombres enmascarados salen en masa y corren hacia Hernández. Lo golpean, le atan las muñecas con bridas y le cubren la cabeza con una bolsa negra. En segundos, la carga humana es amontonada en la parte trasera de la camioneta, que se aleja del bordillo con neumáticos chirriantes. Acaba de ser secuestrado por sicarios del cartel de drogas de Sinaloa, uno de los carteles de drogas más temidos y poderosos de todo México. Pero la pesadilla de Hugo está lejos de terminar. Descubrirá por qué los Sinaloas infunden tanto miedo. Al despertar, Hugo Hernández se encuentra en Sinaloa. Los sicarios lo golpean brutalmente, mientras uno de ellos lee que es una motosierra. Aquí es donde todo se vuelve un desastre, tanto en la habitación donde retienen a Hernández como en nuestro conocimiento de la historia. No sabemos con certeza si Hernández estaba vivo cuando le despegaron la cara con destreza. No sabemos si estaba vivo cuando le cortaron cada una de sus extremidades antes de arrancarle la cabeza del torso. Solo podemos esperar que ese día estuvieran siendo misericordiosos por el bien de Hugo. Lo que sí sabemos es lo que sucedió después. El 8 de enero, después de que los sicarios terminan con Hugo, su torso y todas las extremidades que solían estar unidas a él aparecen en dos grandes contenedores de plástico en las calles de Los Mochis. La cara de Hugo, meticulosamente cosida en un balón de fútbol, se encuentra en una bolsa de plástico cerca del ayuntamiento, con una nota que dice: «Feliz Año Nuevo, porque este será tu último». Porque cuando se trata del oscuro arte de la violencia y la tortura, los cárteles de drogas de México son, si no, asquerosamente creativos. Has escuchado de tiroteos, apuñalamientos y decapitaciones. Es cierto, y se suele subestimar la brutalidad que pueden llegar a tener los agentes y líderes de los principales cárteles de drogas en México. Esta es una industria multimillonaria y una de las más competitivas a nivel global. Es por eso que algunos de los principales cárteles de drogas de México, como los Sinaloas y los Zetas, necesitan ir más allá para establecer que no se debe jugar con ellos. Y al frente de la carga está Joaquín Guzmán, el líder ahora encarcelado del cártel de drogas de Sinaloa. Quizás lo conozcas mejor por su apodo, El Chapo, que significa chaparro. Si algo nos ha enseñado la carrera de Joe Pesci, es que los tipos pequeños con una racha homicida son algunos de los gánsteres más aterradores. Echemos un vistazo a algunas de las formas en que El Chapo ha redefinido la brutalidad, incluso para los estándares de los cárteles de drogas, con algunos de sus métodos de tortura extrañamente únicos y sádicos, comenzando con cómo consideró apropiado castigar al narcotraficante rival Israel Rincón, también conocido como El Guacho. Según documentos judiciales desclasificados, los hombres de El Chapo se apoderaron de Rincón y lo arrastraron a una caseta de jardín en una de sus propiedades. Allí comenzó la tortura. Mientras los agentes del cartel filmaban el interrogatorio, le arrancaron los dientes a Rincón y le electrocutaron en la oreja. Fue golpeado y humillado mientras extraían información de él. Pero finalmente, el dolor abrumó a Rincón el oso y se desmayó. En este punto, los torturadores de Sinaloa llamaron a un médico para tratar y revivir a El Guacho, para que pudieran continuar torturándolo. Una vez que los torturadores se aburrieron, asesinaron a Rincón y deshicieron de su cuerpo. En Culiacán, antes de publicar el metraje de la brutal tortura en Internet. Y lo que le sucedió a Rincón fue solo la punta del iceberg. El Chapo es un entusiasta de la tortura de primera mano. Aunque a menudo delega sus actos de brutalidad a sus subordinados, también está dispuesto a arremangarse y comenzar a torturar él mismo. Según un testigo, golpeó a 2 personas con una rama hasta que sus cuerpos estaban, cita, como muñecos de trapo, de tantos huesos rotos, antes de hacer que los arrojaran a una hoguera. En otro suceso, le disparó a un líder de un cartel enemigo sin matarlo, luego ordenó que lo enterraran vivo para que se asfixiara poco a poco. Un testigo en el juicio de El Chapo, Isaías Valdés Ríos, describió la tortura ejercida por este último. Tenía quemaduras de plancha en la espalda. Su camisa se adhería a su piel. Tenía quemaduras de encendedor de coche en todo el cuerpo. Tras días de ser abandonado por muerto en una vieja estructura de madera con los pies quemados, El Chapo finalmente consideró apropiado enterrar al hombre. Uno de los asociados más confiables del narcotraficante, Antonio Jaguar Marufo, tenía una habitación especial en su mansión construida específicamente para la tortura y el asesinato de sus rivales en el comercio de drogas. La habitación tenía un desagüe en el suelo para permitir que la sangre se drenara más fácilmente, así como azulejos antiadherentes y tecnología de insonorización para evitar que alguien en el exterior escuchara los horribles gritos desde dentro. Los hijos del Chapo siguieron sus pasos. Sus hijos Iván y Alfredo Guzmán Salazar,
y Joaquín y Ovidio Guzmán López formaron su propio cartel escindido de Sinaloa, conocido como Los Chapitos, o Pequeños Chapos, junto con el cercano asociado de El Chapo, el sicario Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. Como probablemente ya predijiste, comparten el amor de su viejo por la tortura horrenda y mantienen un rancho en Nabolato donde ocurre lo peor de ella. Personas cercanas al asunto han informado que retuercen sacacorchos en la carne de sus víctimas antes de arrancarlos y luego frotar chiles picantes en las heridas abiertas. Algunos son alimentados, vivos o muertos, según su suerte, a los tigres que algunos hijos del Chapo tienen como mascotas. También son conocidos por forzar a civiles a ser mulas de drogas, a menudo asesinándolos a ellos y a sus familias si se niegan. Pero los otros cárteles de México no permitirán que el de Sinaloa actúe sin oposición. Hay muchas instancias horribles de violencia y tortura por parte de los muchos competidores de El Chapo. Ahora te llevaremos en un curso intensivo a través de algunos de los peores momentos. Por favor, deja ese sándwich, te lo imploramos. Va a ponerse realmente asqueroso. Probablemente uno de los casos más infames de tortura de carteles fue el cometido contra el agente de la Administración para el Control de Drogas, Enrique Kiki Camarena, en 1985, cuando su investigación encubierta fue descubierta por miembros del despiadado cartel de Guadalajara. La muerte de Kiki estuvo lejos de ser rápida. Sus captores lo torturaron hasta la muerte durante 30 horas agotadoras y humillantes. El 7 de febrero de 1985 fue emboscado por hombres armados en Guadalajara mientras iba al consulado de Estados Unidos. Se fue sin resistencia sabiendo que estaba superado y fue llevado a un lugar secundario donde comenzó la tortura. Fue atado a una silla mientras los torturadores del cartel grababan el interrogatorio, golpeándolo tan brutalmente que su cráneo, mandíbula, nariz, pómulos y tráquea quedaron aplastados. Solo podemos imaginar el horror que Kiki sintió cuando sus captores sacaron un taladro eléctrico que usaron para perforar su cráneo mientras aún estaba vivo. ¿Cómo sabemos que aún estaba vivo? El informe toxicológico reveló anfetaminas en el sistema de Kiki, aunque él nunca las usó. Esto implicó a los investigadores de la Administración para el Control de Drogas, que a Kiki se le dieron las drogas para que permaneciera despierto y consciente durante la tortura. En años más recientes, miembros del cartel de Jalisco Nueva Generación capturaron a un miembro de un cartel rival, los mencionados Los Chapitos, y decidieron grabar su tortura y asesinato. Al iniciar el video, el hombre ya tenía el rostro golpeado y ensangrentado, mientras le ataban los brazos a una silla por detrás. Uno de sus torturadores sacó una motosierra mientras otro lo interrogaba y comenzaba a cortar las piernas del hombre. Finalmente, cuando los torturadores habían hecho todo lo que querían, cortaron completamente las piernas del hombre y le echaron agua encima. Luego están los horribles crímenes de los Zetas, uno de los cárteles de drogas más conocidos fuera del cártel de Sinaloa. Los Zetas no tienen los números o el reconocimiento de nombre de Sinaloa, pero lo compensan con sus actos verdaderamente extraordinarios de brutalidad. En un video, una mujer con una camisa rosa es forzada a arrodillarse por un agente de los Zetas, quien levanta una navaja de afeitar antes de decir: «Bueno, caballeros, esto es lo que les sucede a todos aquellos en el cártel del Golfo, en nombre de los Zetas». La mujer no se resiste, aparentemente drogada, mientras el hombre sostiene la navaja en su garganta y le corta la cabeza. Durante el transcurso de unos brutales 40 segundos, mientras su garganta perforada silba aire. Este video en particular generó una gran controversia cuando se filtró en Facebook, como es comprensible. Al igual que los Chapitos, los Zetas tienen su propio rancho, La Gallera en el norte de Veracruz, para asesinatos, torturas y disposición de cuerpos. Después de tomarlo en 2011, los Zetas lo han utilizado como un centro de cremación masiva, incinerando a sus víctimas para evitar que las pruebas de sus crímenes salgan a la luz. Estas cremaciones se realizaban en las 12 cocinas del rancho, en una escena descrita por los testigos como algo mucho peor de lo que cualquier película de terror podría imaginar. Algunas víctimas fueron disueltas en bañeras llenas de ácido. Otros fueron picados y alimentados a los cocodrilos. En casos más mundanos, pero igual de escalofriantes, los cuerpos de los secuestrados, torturados y asesinados fueron sepultados en fosas comunes alrededor de la propiedad. Lo más perturbador es que los locales sabían que esto sucedía durante años y lo reportaron, pero la corrupta policía local estaba en el bolsillo de los Zetas y no se hizo nada. Siempre que los Zetas y la cocina se mezclan, algo horrible está seguro de suceder. Y este hecho es cierto hasta la cima. Miguel Ángel Treviño Morales, uno de los supuestos líderes del grupo del cartel, tenía una forma particular de tortura y ejecución que disfrutaba y que se conoce como el guiso. Las víctimas serían obligadas a entrar en un tambor de metal de 55 galones vivos, y luego se encendería un fuego debajo de ellos, hirviéndolos lentamente vivos.
El incidente que realmente puso a los Zetas en el mapa fue la infame masacre de San Fernando del 2011, donde los Zetas secuestraron y asesinaron a 193 personas en el rancho La Joya. Después de secuestrar varios autobuses, las víctimas fueron arrastradas al rancho, donde las mujeres fueron brutalizadas y asesinadas, y a los hombres se les dieron armas y se les obligó a luchar entre sí hasta la muerte. Las personas dispuestas a matar para salvarse fueron reclutadas como sicarios despiadados por los Zetas, en un horroroso proceso de solicitud de empleo en la historia moderna. La parte más aterradora es que esto ni siquiera es un incidente aislado. Varios cárteles han utilizado la obligación de hacer que las personas maten a otras como una fuente de tormento psicológico. Un video que se filtró en línea en 2023 parecía mostrar el destino aterrador de 5 estudiantes atraídos a un complejo del cártel, quienes fueron obligados a matarse entre sí en cámara cuando rechazaron una oferta para unirse al cártel. El video mostraba a un estudiante decapitando a otro con un machete, mientras que a otro le golpeaban la cabeza con un pedazo de roca. El estilo arrogante y descarado de los Zetas les ganó muchos enemigos. Colgaron a 2 miembros del Cartel del Golfo, y en un video se filmaron deshaciéndose de los cuerpos decapitados de 49 trabajadores migrantes, a quienes asesinaron. El Cartel del Golfo consideró particularmente insultante lo primero porque los Zetas originalmente fueron su fuerza de seguridad antes de separarse y formar su propio grupo. En 2012, el Cartel del Golfo contraatacó con una violencia horrenda propia. Salió un video de miembros capturados de los Zetas amarrados implorando piedad mientras los cuestionaban sobre sus jefes. Cuando los operativos del Cartel del Golfo se cansan de hacer preguntas, descienden sobre los Zetas con machetes, cortando brutalmente cada una de sus cabezas sin mostrar ni un ápice de remordimiento. Los miembros del cartel viven por el machete o mueren por el machete. Como habrás notado, para los cárteles es bastante común filmar sus crímenes. En un video particularmente vil filmado por un grupo de miembros de un cartel desconocido, puedes verlos bromeando con una cara humana cortada mientras están rodeados de cadáveres. Uno se pone la cara como máscara de Halloween, mientras sus amigos del cartel se ríen y bromean sobre ello. Puede que te sientas mareado al escuchar sobre este asesinato y caos, aunque nos hace preguntar por qué hiciste clic en un video llamado Los métodos de tortura más brutales del cartel mexicano. Pero al menos tenemos un consuelo. El cartel no opera sin oposición. Los mejores policías de élite de México están en el caso, buscando advertir a carteles como los Sinaloas y los Zetas, como Luis Cárdenas Palomino, un funcionario de la ley que una vez fue votado como el mejor policía de México, y no descansará hasta... Espera, ¿él también trabajaba para el cartel? ¿Y él estaba involucrado en torturar a la gente? Mientras que pensamos que el premio al mejor policía de Palomino debería ser revocado, él está en la carrera por ser el más criminal y corrupto. Fue arrestado por abusar de los sospechosos bajo su cuidado, facilitar la tortura y esencialmente ser un mandadero glorificado para el Chapo. Su ex jefe, Genaro García Luna, también fue encarcelado por corrupción y narcotráfico, así que ha mantenido bien las tradiciones institucionales. Palomino tiene un pasado turbio, habiendo sido implicado en un asesinato en su adolescencia antes de demostrar ser un recurso confiable para los peces gordos del cartel, que querían un amigo dentro de la aplicación de la ley mexicana. Debido a policías corruptos como Palomino, las fuerzas de seguridad y especiales mexicanas han sido acusadas de una serie de crímenes horribles, desde aceptar sobornos hasta cometer masacres directas en nombre del cartel. Y por supuesto, también hay mucha tortura. Uno de los métodos favoritos de personas como Palomino es conocido localmente como chicharra, que implica usar una picana eléctrica para electrocutar repetidamente los genitales de un prisionero, con el fin de inducir confesiones, incluso si saben que la persona a la que están torturando es inocente. También se sabe que han asfixiado repetidamente a las víctimas con bolsas de plástico, emplean técnicas de tortura al estilo de Guantánamo y golpean a las víctimas hasta dejarlas al borde de la muerte, a veces matándolas accidentalmente en el proceso. Según Robert Bunker, director de investigación en CO Futures Limited Liability Company, los policías torturadores del cartel utilizan técnicas básicas de tortura que incluyen instrumentos cortantes, alicates, cortaúñas y también métodos basados en fuego, agua y electricidad. Sin embargo, no se puede culpar únicamente a Palomino por esta tortura. Es mucho más sistémico en su naturaleza que eso. Un comandante de la policía mexicana anónimo le dijo a Daily Beast: "La tortura se comete a gran escala y nunca desaparecerá porque nuestras instituciones carecen de los recursos y la capacidad para procesar a alguien por lo que se hace a través de la tortura". Este mismo comandante anónimo, a sus compañeros de trabajo corruptos por el cartel, empleó torturas psicológicas así como físicas, como arrestar a las familias de las víctimas y amenazar con matarlas o torturarlas para inducir confesiones. El ex jefe de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas, Mike Vigil, realmente afirmó que los brutales métodos de tortura han sido parte del credo de la aplicación de la ley mexicana, incluso fuera de la influencia del cartel.
Dijo que todas las fuerzas de seguridad de México han utilizado la tortura desde su misma creación y se ha vuelto normal para ellos. Lo ven como una forma fácil de resolver casos y no entienden que es una violación de los derechos humanos o que cualquiera confesará cuando es torturado. Los cárteles de drogas mexicanos no poseen un monopolio total sobre la inquietante violencia de los cárteles. Después de todo, Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más temidos e infames de la historia, era colombiano. Sin embargo, uno de los datos más populares sobre cómo le gustaba torturar a la gente al cartel de Medellín de Escobar es en realidad una leyenda urbana, la temida corbata colombiana. No estamos afirmando que fuera un mito completo como la doncella de hierro. Se practicó mucho en personas durante varios años. La tortura implicaba cortar la garganta de la víctima y arrancar la lengua de la herida para que descansara contra el pecho superior como una corbata sangrienta. Aunque se le atribuye erróneamente a Pablo y su banda, en realidad fue una característica de un brutal periodo de la Guerra Civil Colombiana, conocido como la violencia, que duró una década entre 1948 y 1958, precediendo por décadas el surgimiento del Cartel de Medellín en 1976. Para todos nuestros fanáticos de la tortura y la mutilación, la violencia fue una mina de oro de atrocidades, desde la corbata colombiana hasta el corte del jarrón de flores donde se cortaban las extremidades de las víctimas y se metían en su cuerpo, hasta una tortura donde, al igual que los cárteles mexicanos, se cortaban los genitales de las víctimas y se metían en su boca, y quizás lo más perturbador de todo, casos en los que a las mujeres embarazadas se les cortaban los fetos de sus vientres y se reemplazaban con un gallo. La cruel ironía de la cobertura de la brutalidad del cartel mexicano, incluyendo este video, es precisamente lo que el cartel desea. La brutalidad teatral del cartel es una movida de relaciones públicas brutal, pero sofisticada, avanzando su imagen como gánsteres temidos e imparables que gobiernan sus respectivos territorios. Muy similar a las tácticas empleadas por grupos terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria, con sus propios videos traumáticos de violencia horrorosa. Pero los actos de tortura y asesinato son a menudo tan audaces, ¿cómo podrían no provocar algún tipo de reacción? Si este video te ha enseñado algo, que sea esto. Si te encuentras de vacaciones en México próximamente y te topas con alguien involucrado en un cartel de drogas, recuerda ser cortés. Si hacemos otro de estos videos, nos disgustaría que alguno de nuestros suscriptores apareciera en la secuela. Ahora, echa un vistazo a El Chapo vs. Pablo Escobar, cómo se comparan. O mira este video en su lugar.